Una mujer me buscó cierta vez, después de una misa. Estaba visiblemente incómoda, casi avergonzada. Me dijo que algo le sucedía con frecuencia durante la comunión y que no sabía si era problema suyo, si era falta de fe o simplemente algo sin importancia. Cuando le pregunté qué era, respondió en voz baja: Padre, la hostia siempre se me queda pegada al paladar, me quedo sin saber qué hacer, me pongo nerviosa, con prisa de volver al banco, e intento despegarla con la lengua o hasta con el dedo, pero sé que no debería. ¿Qué significa esto? La miré con ternura y le dije: tal vez Jesús esté intentando decirle algo, tal vez Él quiera quedarse un poco más con usted. Ella se quedó en silencio. Entonces comprendí que aquel pequeño inconveniente, aquel instante de aparente incomodidad, podría ser una puerta hacia algo mucho mayor. No se trataba de superstición ni de buscar señales donde no las hay. Se trataba de aprender a leer con el corazón aquello que Dios permite que suceda, incluso en las cosas más simples. Porque a veces, en las menores experiencias de la vida sacramental, Dios nos habla con un lenguaje que solo el alma puede entender. Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del misterio más profundo de nuestra fe. No estamos ante un símbolo, no estamos ante un recuerdo, estamos ante Cristo vivo, real, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que comulgamos, recibimos a aquel que se entregó por nosotros hasta la última gota de sangre. Cada hostia consagrada contiene todo el amor de Dios, toda la pasión de Cristo, toda la fuerza de la resurrección. No hay encuentro más sagrado, más íntimo, más transformador que ese. Y sin embargo, ¿cuántas veces comulgamos sin conciencia plena de lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces nos acercamos al altar con prisa, con la cabeza en otro lugar, con el corazón distraído, como si fuéramos a cumplir un ritual sin consecuencias reales en nuestra vida? La fe nos enseña que Cristo permanece presente en nosotros mientras las especies eucarísticas no se disuelven completamente. Esto significa que cada segundo después de la comunión es un tiempo de adoración. No estamos solos. No volvemos al banco como quien termina una tarea. Volvemos cargando en nosotros al propio Dios. Somos por algunos minutos un sagrario vivo. Y si a veces la hostia tarda más en disolverse, si se queda pegada al paladar, si parece resistirse a nuestra prisa, tal vez sea porque Jesús quiere enseñarnos algo sobre el tiempo, sobre la presencia, sobre la entrega. Pensemos por un momento en lo que realmente sucede cuando la hostia permanece entera en nuestra boca por más tiempo. Desde el punto de vista humano, puede parecer un inconveniente. Queremos volver a nuestro lugar, arrodillarnos, cerrar los ojos, rezar, pero la hostia está ahí, pegada, y no sabemos cómo actuar. La tentación es resolver rápidamente, masticar con fuerza, retirarla con la mano, beber agua para empujarla, pero cada una de estas acciones revela algo sobre nosotros, revela impaciencia, revela falta de reverencia, revela que en el fondo no entendemos bien lo que estamos recibiendo, porque si lo supiéramos, si comprendiéramos de verdad que aquel pequeño trozo de pan consagrado es Jesús entero, no tendríamos prisa. Al contrario, desearíamos que Él permaneciera el máximo tiempo posible. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha recomendado que en esos momentos la persona permanezca en silencio interior, deje que la hostia se disuelva naturalmente, sin forzar nada, sin apresurar nada, porque cada fragmento, por pequeño que sea, contiene a Cristo completo. No hay trozo de la hostia que sea menos sagrado que otro. No hay momento de la comunión que sea menos importante que otro. Todo es presencia, todo es gracia, todo es don, pero hay algo más profundo todavía. Cuando la hostia permanece en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto puede interpretarse como un gesto de amor. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de señales extraordinarias que suceden solo con algunas personas especiales. Estamos hablando de un lenguaje que Dios usa con todos nosotros si estamos atentos. Porque Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de lo que sucede. Y a veces Él permite
que algo tan simple como una hostia que se pega al paladar se convierta en una oportunidad de mayor intimidad. Piensa en un niño pequeño que no quiere que el padre se vaya. Se aferra a él, sostiene su mano, pide un minuto más, un cuento más, un abrazo más. No es manipulación, es amor, es deseo de presencia. Y Jesús, que nos ama infinitamente más de lo que cualquier padre terreno puede amar, a veces nos da esta pequeña señal. Quédate conmigo un poco más, no tengas prisa, estoy aquí. Quiero estar contigo. Puede ser un momento de consuelo, puede ser un fortalecimiento antes de una dificultad que vendrá, puede ser simplemente una invitación a la atención, a la presencia plena, a la conciencia de que la vida espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Ahora, necesitamos ser honestos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando esto sucede? Si sentimos irritación, si pensamos, qué fastidio, ahora voy a tardar más, la gente me va a mirar, voy a parecer exagerado. Esto revela algo importante sobre el estado de nuestra alma. Revela que tal vez no estemos comulgando con la disposición interior adecuada. Revela que tal vez hayamos perdido el asombro ante el misterio. Revela que tal vez estemos tratando la Eucaristía como una práctica religiosa más y no como el encuentro real con Cristo vivo. Y esto es grave. Porque cuando perdemos la conciencia de lo que la Eucaristía realmente es, comenzamos a comulgar en vano. No es que la gracia de Dios deje de actuar, pero nosotros dejamos de acogerla plenamente. Cerramos las puertas del corazón, impedimos que el encuentro con Jesús produzca frutos duraderos en nuestra vida. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el tesoro más precioso de la Iglesia. San Padre Pío pasaba horas en acción de gracias después de cada misa. Santa Teresa de Ávila enseñaba que después de la comunión, el alma debe permanecer en silencio adorante, como María a los pies de Jesús. Porque esos minutos son únicos, esos minutos son sagrados, esos minutos pueden cambiar una vida entera si se viven con amor. Y aquí entra un elemento que no podemos ignorar, la batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente el poder de la Eucaristía, sabe que cada comunión bien recibida fortalece la gracia, ilumina la mente, ordena el corazón, nos acerca a Dios. Por eso hace todo lo posible para disminuir el fruto espiritual de ese encuentro. Y una de sus tácticas más eficaces es la distracción. ¿Cuántas veces? Exactamente en el momento en que volvemos al banco después de comulgar, nuestra mente se llena de pensamientos dispersos, recordamos compromisos, miramos alrededor, pensamos en lo que haremos después de la misa, sentimos prisa de irnos y así, sin darnos cuenta, desperdiciamos el tiempo más precioso. Aquellos minutos en que Jesús está físicamente presente en nosotros. El demonio no necesita hacernos cometer grandes pecados. A veces basta con robar nuestra atención, basta con hacer que tratemos la comunión como algo automático, sin peso, sin consecuencia real. Y cuando nos damos cuenta, años han pasado, cientos de comuniones han sido recibidas, pero nuestra vida continúa igual. No hay transformación, no hay frutos, no hay cambio real. Y la razón no es que la Eucaristía no tenga poder. La razón es que nosotros no la recibimos como deberíamos. La acción de gracias después de la comunión no es opcional, no es algo que hacemos si tenemos tiempo o si estamos con ganas. Es parte esencial del acto de comulgar. Los santos siempre recomendaron dedicar al menos 10 minutos de oración silenciosa después de recibir a Jesús. 10 minutos. No es mucho, pero son 10 minutos que pueden cambiarlo todo. Porque en esos minutos Cristo está en nosotros de modo sacramental. En esos minutos podemos hablar con Él en lo más profundo del corazón, podemos pedir luz para nuestras decisiones, podemos ofrecer nuestros dolores, podemos agradecer por todo lo que tenemos, podemos simplemente estar ahí en silencio, dejando que el amor de Dios nos envuelva y nos transforme.
Santa Faustina escribía en su diario que después de la comunión Jesús le decía: ahora es el momento en que puedes pedir todo lo que quieras. Mi corazón no te negará nada. Qué confianza, qué intimidad, qué certeza de ser amada. Y esa misma intimidad está disponible para cada uno de nosotros cada vez que comulgamos. Pero para vivirla necesitamos aprender a quedarnos. Necesitamos aprender a desacelerar. Necesitamos aprender a valorar cada segundo de ese encuentro sagrado. Volvamos ahora a aquel momento concreto, la hostia pegada al paladar. ¿Qué hacer? Primero, no tener miedo. No hay nada malo. No es señal de pecado, ni de indignidad, ni de falta de fe. Es simplemente algo que sucede. Pero puede vivirse de dos maneras. Podemos reaccionar con irritación, forzando, apresurando, tratándolo como un problema a resolver, o podemos reaccionar con amor, aceptando, acogiendo, transformando aquel instante en una oración silenciosa. Jesús, ¿tú quieres quedarte más tiempo conmigo? Te acojo, te agradezco. Quédate, Señor, el tiempo que quieras. Y entonces, con calma, dejar que la hostia se disuelva naturalmente. No masticar con fuerza, no retirarla con las manos, simplemente dejar que la saliva vaya disolviendo poco a poco mientras el corazón permanece en adoración. Porque cada segundo es precioso, cada segundo es gracia, cada segundo es un don inmerecido que Dios nos concede. Y si esto tarda un poco más, si tenemos que permanecer algunos minutos más en oración, ¿qué privilegio es ese? ¿Qué regalo es ese? ¿Qué bendición es esa? Muchas veces, cuando enseñamos sobre la Eucaristía, nos enfocamos solo en la preparación para la comunión. Hablamos sobre estar en gracia, hablamos sobre el ayuno eucarístico, hablamos sobre la confesión. Y todo esto es importante. Pero olvidamos enseñar sobre el después. Olvidamos enseñar que la comunión no termina cuando volvemos al banco. La comunión continúa mientras Jesús está presente en nosotros. Y ese tiempo necesita ser protegido, necesita ser valorado, necesita ser vivido con conciencia plena. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la Eucaristía es el sacramento de la presencia, no del recuerdo, no del símbolo, de la presencia real. Y presencia pide presencia. Jesús está presente en nosotros. Nosotros necesitamos estar presentes para Él, no con la mente lejos, no con el corazón disperso, sino ahí enteros, atentos, amorosos, agradecidos, porque ese encuentro es el centro de todo, es el sentido de la misa, es la cumbre de la vida cristiana. Es el momento en que el cielo toca la tierra, en que lo divino se une a lo humano, en que el amor infinito de Dios se derrama en nuestro corazón. Pienso en las palabras de Jesús en el Evangelio: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanecer. Esa palabra es fundamental. No es pasar rápidamente, no es tocar de leve, es permanecer, es quedarse, es habitar. ¿Y cómo podemos permanecer en Jesús si justo después de recibirlo, nuestra mente ya está en otro lugar? ¿Cómo podemos permanecer en Él si tratamos la comunión como un momento cualquiera de la misa, sin peso, sin importancia real? La verdad es que muchos de nosotros comulgamos por hábito, porque todo el mundo comulga, porque es lo que se hace, porque sería extraño no ir, pero no hay deseo real, no hay hambre de Dios, no hay conciencia del don que estamos recibiendo. Y así, la Eucaristía pierde fuerza en nuestra vida, no porque ella haya perdido poder, sino porque nosotros perdimos la capacidad de recibirla bien. Perdimos la reverencia, perdimos el asombro, perdimos la disposición interior que permite que la gracia florezca plenamente. Cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, esto puede ser también una invitación a revisar nuestra vida eucarística. Preguntémonos, ¿cómo he estado comulgando? ¿Con qué disposición interior me acerco al altar? ¿Me preparo adecuadamente? ¿Hago una buena confesión cuando es necesario? ¿O comulgo mecánicamente, sin examen de conciencia, sin arrepentimiento real de mis pecados, sin propósito de enmienda?
San Pablo nos advierte: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabras duras, palabras serias, porque la Eucaristía no es algo neutro. O nos santifica o nos endurece, o nos acerca a Dios o nos aleja. Depende de la disposición de nuestro corazón. Si comulgamos en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, no estamos recibiendo vida. Estamos profanando el sacramento, estamos hiriendo el corazón de Jesús. Y esto tiene consecuencias espirituales gravísimas. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que antes de comulgar necesitamos hacer un examen de conciencia honesto. Necesitamos preguntarnos si hay algo en nuestra vida que nos separa de Dios, y si lo hay, necesitamos ir primero al sacramento de la reconciliación. Porque la Eucaristía es alimento para quien ya está vivo espiritualmente, no es remedio para quien está muerto por el pecado grave. Para eso existe la confesión. Pero volvamos a la acción de gracias. Hay una práctica antigua en la Iglesia que desafortunadamente muchos han olvidado: permanecer en la iglesia después de la misa al menos algunos minutos para agradecer. Antiguamente las personas no salían corriendo apenas el sacerdote daba la bendición final. Se quedaban arrodilladas, en silencio, rezando. Había una conciencia de que algo extraordinario había sucedido. Había reverencia, había amor. Hoy muchas veces apenas termina la misa y las personas ya están en la puerta conversando, riendo, como si hubieran venido solo a un encuentro social, y Jesús se queda ahí solo en el sagrario, esperando, deseando que alguien permanezca con él, aunque sea por algunos minutos. Qué tristeza debe causar esto al corazón de Cristo. Él se da enteramente a nosotros en la Eucaristía. ¿Y nosotros qué le damos a Él a cambio? ¿Algunos minutos de distracción? ¿Una oración mecánica? ¿Un gracias rápido antes de salir? No estoy diciendo esto para generar culpa. Estoy diciendo esto para despertar conciencia. Porque si entendiéramos realmente lo que es la Eucaristía, todo cambiaría. Nuestras prioridades cambiarían. Nuestra manera de vivir la misa cambiaría. Nuestra vida entera cambiaría. Santa Teresa de Calcuta solía decir que la Eucaristía era el secreto de su vida. Era de la comunión diaria que sacaba fuerzas para servir a los más pobres, para amar a los leprosos, para abrazar a los moribundos. Sin la Eucaristía, decía ella, no podría hacer nada. Y esto no era exageración, era pura verdad. Porque la Eucaristía nos da a Jesús, y con Jesús todo es posible. Sin Él, nada tiene sentido. Por eso, cada comunión debería vivirse como si fuera la última, con intensidad, con amor, con gratitud profunda. Y cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto es un regalo, es una gracia, es una invitación a ir más profundo en la intimidad con Él. No desperdicies ese momento, no lo trates como un inconveniente, acógelo, agradece y deja que el amor de Dios transforme tu corazón en esos instantes preciosos. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Un anciano sacerdote, ya enfermo, celebraba su última misa antes de fallecer. Después de la comunión permaneció arrodillado en el altar por mucho tiempo. Los fieles esperaban. Los monaguillos se preocuparon. Finalmente, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: «Perdónenme, pero sabía que esta sería mi última comunión en esta tierra y no quería que Jesús se fuera tan rápido. Quise quedarme con Él el máximo que pude». Todos los presentes también lloraron, porque entendieron en ese momento lo que realmente es la Eucaristía. No es un rito, no es una tradición, es un encuentro de amor. Es Jesús que viene a nosotros, es Dios que se hace alimento para nuestra alma. Y cuando entendemos esto de verdad, no queremos que termine, queremos prolongar, queremos permanecer, queremos que cada segundo dure una eternidad. Hoy, cuando vayas a comulgar nuevamente, recuerda esto:
Prepárate bien, haz una buena confesión si es necesario. Acércate al altar con reverencia y amor. Recibe la hostia consagrada con fe profunda, sabiendo que es Jesús a quien estás recibiendo. Y después, al volver a tu lugar, no tengas prisa. Cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón y habla con Jesús. Dile lo que sientes, pídele lo que necesitas, agradécele por todo lo que tienes. Ofrécele tus dolores, tus dudas, tus miedos. Y si la hostia permanece más tiempo en tu boca, sonríe por dentro. Porque Jesús te está diciendo, quiero quedarme un poco más, te amo. No quiero dejarte tan rápido. ¿Qué regalo es ese? ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué misterio de amor es ese? La vida cristiana no se mide por cuántas misas asistimos o cuántas comuniones recibimos. Se mide por la calidad de esos encuentros. Se mide por cuánto dejamos que Jesús transforme nuestro corazón. Se mide por cuánto nos abrimos a la gracia. Y la Eucaristía es el canal más poderoso de esa gracia. Es el medio más directo de unión con Dios. Es el alimento que nos sostiene en el camino. Por eso no la recibamos de cualquier manera. No la tratemos con indiferencia. No la desperdiciemos. Cada comunión puede ser un momento de conversión. Cada comunión puede ser un punto de giro en nuestra vida espiritual. Cada comunión puede acercarnos un paso más a Dios. Pero para eso necesitamos estar dispuestos. Necesitamos querer. Necesitamos abrir el corazón y decir, ven Señor Jesús, te recibo, te acojo, transfórmame. Haz de mí lo que tú quieras. Y cuando salgamos de la iglesia, llevemos a Jesús con nosotros, no solo mientras la hostia no se ha disuelto completamente, sino en nuestro modo de vivir. Porque quien recibe a Jesús en la Eucaristía no puede seguir viviendo como antes. No puede seguir siendo egoísta, orgulloso, impuro, vengativo. No puede seguir hiriendo a otros, mintiendo, robando, odiando, porque Jesús está en nosotros. Y donde está Jesús, ahí debe haber amor, ahí debe haber verdad, ahí debe haber paz, ahí debe haber santidad. La Eucaristía nos compromete, no es solo un regalo que recibimos pasivamente, es un llamado a la transformación, es una invitación a la santidad. Es Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros, yo me di todo a ti, ahora date todo a mí, vive para mí, ama como yo amé, entrégate como yo me entregué. Esto es la ley de atracción vista bajo la luz de la fe. No es repetir frases vacías esperando que el universo nos dé lo que pedimos. Es ordenar el corazón, purificar la intención, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, cuando nuestro corazón está en orden, cuando nuestra vida está en armonía con el plan de Dios, entonces sí, atraemos el bien, atraemos la gracia, atraemos la paz, atraemos la bendición. No por magia, sino porque nos colocamos en la posición correcta para recibir lo que Dios siempre quiso darnos. Y la Eucaristía es el centro de todo esto, es el corazón de la vida cristiana, es la fuente de la verdadera transformación. Que nuestras próximas comuniones sean diferentes, que sean vividas con más amor, más conciencia, más reverencia. Que cada encuentro con Jesús en la Eucaristía sea para nosotros un momento de profunda intimidad, de verdadera transformación, de entrega total. Porque aquello que buscamos, aquello que tanto deseamos, aquello que nuestro corazón anhela, no está distante, está ahí, en aquella pequeña hostia blanca, está en Jesús, está en la unión con Él. Y cuando comprendemos esto, cuando lo vivimos plenamente, todo lo demás encuentra su lugar, el corazón se ordena, la vida cobra sentido y caminamos día tras día hacia la plenitud que solo Dios puede dar. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras? No te preocupes, confía en Dios. Y sin embargo, ¿cuántas veces seguimos cargando el peso de todo sobre nuestros hombros como si de nosotros dependiera absolutamente cada detalle de nuestra vida?
Hay algo profundamente humano en la preocupación, algo que nos hace sentir que estamos siendo responsables, que estamos haciendo nuestra parte. Pero les pregunto con sinceridad, ¿es lo mismo la preocupación que la responsabilidad? ¿Es acaso la ansiedad una forma de amor? ¿O más bien una falta de confianza disfrazada de cuidado? Hoy quiero hablarles de algo que atraviesa el corazón de cada uno de nosotros, algo que nos agota y nos roba la paz. Esa necesidad de controlarlo todo, de preverlo todo, de cargar con todo. Y quiero mostrarles cómo la verdadera confianza en Dios no es pasividad ni irresponsabilidad, sino la forma más alta de libertad interior y la puerta por donde entra la paz que tanto necesitamos. Déjenme contarles algo que viví hace años. Conocí a una mujer extraordinaria, madre de 4 hijos, esposa dedicada, profesional, competente. Cada mañana se levantaba con una lista mental de todo lo que podía salir mal ese día. Si su hijo tenía un examen, ella no dormía la noche anterior imaginando todas las posibles preguntas difíciles. Si su esposo tenía una reunión importante, ella pasaba horas pensando en todos los escenarios negativos. Si había que tomar una decisión familiar, ella se adelantaba semanas enteras proyectando cada consecuencia posible. Un día, después de una charla, se me acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Padre, estoy agotada. He pasado 20 años preocupándome por todo y no sé si he cambiado algo con tanta preocupación. Solo sé que estoy cansada y que ya no encuentro alegría ni siquiera en las cosas buenas que pasan. Esta mujer no era irresponsable. Al contrario, era tremendamente responsable. Pero había confundido la responsabilidad con la preocupación, el amor con el control, el cuidado con la ansiedad. Y esa confusión le había robado la paz. Entendamos algo fundamental. La preocupación no es señal de amor, sino de falta de confianza. Cuando amamos de verdad, actuamos, pensamos, prevenimos lo razonable, pero después dejamos en manos de Dios aquello que no está en nuestras manos. La preocupación, en cambio, es ese afán angustioso de querer controlar lo incontrolable, de anticipar lo imprevisible, de cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Y lo más curioso es que la preocupación no cambia nada de lo que va a suceder, pero sí cambia todo de lo que estamos viviendo ahora. Nos roba el presente mientras intentamos controlar un futuro que aún no existe. Miren, cuando Jesús nos dice en el Evangelio, no os preocupéis por el mañana, no nos está pidiendo que seamos imprudentes o negligentes. No nos está diciendo que dejemos de trabajar, de planificar, de ser responsables. Lo que nos está diciendo es algo mucho más profundo, que la preocupación ansiosa, esa que nos quita el sueño y nos roba la paz, no añade ni un solo codo a nuestra estatura, no resuelve ningún problema. No cambia ninguna circunstancia. Es más, la preocupación nos debilita precisamente cuando necesitamos estar fuertes, nos confunde cuando necesitamos claridad, nos paraliza cuando necesitamos actuar. Recuerdo a un padre de familia que vino a verme hace un tiempo. Tenía un buen trabajo, sus hijos estaban sanos, su matrimonio era sólido, pero vivía atormentado por 1000 preocupaciones. ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si la economía empeora? ¿Y si mi esposa se cansa de mí? Vivía en un estado de alerta permanente, como si la vida fuera un campo minado y cualquier paso pudiera ser el último. Le pregunté, de todas esas cosas que te preocupan, ¿cuántas han sucedido realmente? Se quedó en silencio. Después me dijo, ninguna, padre, ninguna ha pasado. Entonces le pregunté de nuevo, ¿y de qué te ha servido preocuparte tanto? Me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza y respondió, de nada, padre. Solo me ha quitado la capacidad de disfrutar lo que sí tengo. Esa es la gran trampa de la preocupación. Nos hace vivir en un futuro que no existe mientras descuidamos el presente que sí tenemos. Nos hace sufrir por anticipado cosas que quizá nunca sucedan, y cuando finalmente sucede algo difícil, nos encuentra agotados, sin fuerzas, porque ya gastamos toda nuestra energía emocional en sufrimientos imaginarios.
La preocupación es un ladrón silencioso que nos roba el ahora mientras nos promete que nos está preparando para el mañana. Pero hay algo todavía más importante que debemos entender. La preocupación revela algo sobre nuestro corazón, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra forma de ver la vida. Cuando vivimos preocupados por todo, estamos diciendo en el fondo que Dios no es suficiente, que su providencia no alcanza, que tenemos que hacernos cargo nosotros de todo, porque si no, todo se derrumbará. Es una forma sutil de orgullo, una manera de ponernos en el centro como si fuéramos los únicos responsables del universo. Y eso, queridos amigos, no es humildad ni amor, es soberbia disfrazada de responsabilidad. La verdadera confianza en Dios no es cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. No es una actitud pasiva de quien dice que sea lo que Dios quiera mientras no hace nada de su parte. La confianza auténtica es activa, comprometida, responsable, es hacer todo lo que está en nuestras manos con diligencia y amor y después descansar en la certeza de que Dios completa lo que a nosotros nos falta. Es trabajar como si todo dependiera de nosotros y confiar como si todo dependiera de Dios. Esa es la síntesis perfecta entre esfuerzo humano y abandono espiritual. He visto personas que confunden la confianza en Dios con la negligencia. Dicen, Dios proveerá mientras no buscan trabajo, no cuidan su salud, no educan a sus hijos, no cultivan su matrimonio. Eso no es confianza, es pereza espiritual. Dios no bendice la irresponsabilidad. Pero también he visto el otro extremo. Personas que trabajan hasta el agotamiento, que planifican cada detalle, que se angustian por cada pequeñez, como si Dios no existiera o como si no pudiera hacer nada sin ellos. Y eso tampoco es virtud, es orgullo. El camino verdadero está en el equilibrio, hacer nuestra parte con seriedad y después soltar, confiar, descansar en Dios. Hacer todo lo razonable, lo prudente, lo necesario y después no seguir dándole vueltas en la cabeza a lo que ya no está en nuestras manos. Trabajar con responsabilidad y dormir en paz. Planificar con sensatez y vivir con serenidad. Cuidar lo que debemos cuidar y confiar lo que debemos confiar. Déjenme darles un ejemplo muy concreto. Una madre debe cuidar la alimentación de sus hijos, llevarlos al médico cuando están enfermos, enseñarles buenos hábitos, educarlos en valores. Todo eso está en sus manos y es su responsabilidad. Pero no está en sus manos evitar que algún día se enfermen, que se encuentren con personas que los quieran dañar, que tomen malas decisiones a pesar de su buena educación. Si esa madre se preocupa día y noche por todo lo que podría pasarles a sus hijos, vivirá en un infierno de ansiedad. Si en cambio hace lo que debe hacer y después confía en que Dios cuida de sus hijos incluso mejor que ella, vivirá con paz. Y esa paz no la hará menos atenta o menos cuidadosa, al contrario, la hará más lúcida, más presente, más amorosa. La preocupación nos ciega. Cuando estamos preocupados, no vemos con claridad. Todo nos parece amenaza, todo nos parece urgente, todo nos parece catástrofe. Perdemos la perspectiva, perdemos la proporción, perdemos la capacidad de distinguir entre lo importante y lo secundario. Una persona preocupada es como alguien que camina en la niebla, ve sombras amenazantes por todas partes, tropieza con todo, no encuentra el camino. En cambio, una persona que confía en Dios camina con luz interior, ve las cosas como son, no como las imagina su miedo. Distingue lo real de lo imaginario, lo urgente de lo importante, lo que puede cambiar de lo que debe aceptar. Recuerdo una conversación con un joven empresario que estaba pasando por dificultades económicas. Me decía, padre, no puedo dejar de pensar en esto. Me despierto en la noche pensando en cómo voy a pagar las deudas, cómo voy a mantener el negocio, qué va a pasar con mis empleados. No como bien, no duermo bien, no puedo concentrarme en nada más. Le pregunté, ¿y todo ese sufrimiento te ha acercado a alguna solución? Me miró y dijo, no, padre, solo me tiene paralizado.
Entonces le dije, mira, tu responsabilidad es buscar soluciones, hablar con tus acreedores, ajustar gastos, explorar nuevas oportunidades, trabajar con inteligencia. Pero una vez que hagas todo eso, ¿de qué sirve seguir atormentándote? Si hiciste tu parte, confía. Y si las cosas no salen como esperas, confía también, porque Dios no te va a abandonar. Pasaron unos meses y ese joven volvió a verme. Me dijo, padre, hice lo que usted me dijo. Trabajé duro, busqué soluciones, pero también dejé de preocuparme todo el tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad, a tomar mejores decisiones. Y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. No fue magia, fue que cuando dejé de estar paralizado por la ansiedad, pude actuar con más inteligencia. Esa es la gran paradoja. Cuando dejamos de preocuparnos obsesivamente, somos más eficaces en resolver los problemas. La preocupación nos consume energía que necesitamos para vivir. Es como si tuviéramos un tanque de combustible emocional y lo gastáramos todo en darle vueltas a problemas imaginarios, de manera que cuando llega un problema real ya no tenemos fuerzas para enfrentarlo. En cambio, cuando confiamos en Dios, conservamos esa energía, esa claridad, esa paz interior que necesitamos para actuar bien cuando hace falta. Pero entendamos bien qué significa confiar en Dios. No significa que todo va a salir como nosotros queremos. No significa que no vamos a tener problemas, dificultades, sufrimientos. Confiar en Dios significa creer que Él está con nosotros en todo, que nunca nos abandona, que incluso en medio del dolor hay un sentido, hay un camino, hay una gracia. Confiar es creer que Dios es más grande que nuestros problemas, que su amor es más fuerte que nuestro miedo, que su providencia es más sabia que nuestros planes. A veces Dios nos da lo que pedimos, a veces nos da algo mejor, a veces nos pide que esperemos, a veces nos dice que no porque tiene otros planes para nosotros. Pero siempre, siempre nos da su presencia, su amor, su gracia, y eso es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Necesitamos a Dios más que necesitamos que se resuelvan nuestros problemas. Necesitamos su paz más que necesitamos que se cumplan nuestros deseos. Necesitamos su compañía más que necesitamos que la vida sea fácil. He conocido personas que han pasado por pruebas terribles, enfermedades graves, pérdidas dolorosas, fracasos humillantes, y sin embargo, algunas de esas personas conservan una paz que asombra, una serenidad que no se explica humanamente. ¿Por qué? Porque han aprendido a confiar en Dios no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando todo parece derrumbarse. Han descubierto que Dios es fiel incluso cuando nosotros no entendemos, que su amor permanece incluso cuando todo lo demás falla, que su presencia sostiene incluso cuando todo se cae. Recuerdo a una mujer que perdió a su esposo de manera repentina. Quedó viuda con 3 hijos pequeños, sin recursos económicos suficientes, sin familia cercana que la ayudara. Cuando fui a visitarla pocos días después del funeral, esperaba encontrarla destrozada. Y sí, estaba triste, estaba dolida, estaba asustada. Pero había algo en ella que me impresionó, una paz profunda, una confianza serena. Me dijo, Padre, no entiendo por qué Dios permitió esto. No sé cómo voy a salir adelante con mis hijos. Tengo miedo, tengo dudas, tengo dolor, pero sé que Dios no me ha abandonado, que está conmigo, que me va a sostener. No sé cómo, pero confío. Esa mujer no negaba su dolor, no fingía que todo estaba bien, pero tampoco se dejaba hundir por la preocupación. Hizo lo que tenía que hacer. Buscó trabajo, pidió ayuda a amigos, reorganizó su vida y Dios la sostuvo. Hoy, años después, esa mujer me dice, Padre, no le deseo a nadie lo que pasé, pero tampoco cambiaría lo que aprendí. Aprendí que Dios es real, que su amor no falla, que cuando uno confía, Él siempre provee, aunque no sea como nosotros esperábamos. Esa es la confianza madura, la confianza que no es ingenuidad ni fantasía, sino experiencia profunda de la fidelidad de Dios. Es la confianza que se forja en las pruebas, que se purifica en el dolor, que se fortalece en la oscuridad.
Es una confianza que no dice confío en que todo saldrá como yo quiero, sino confío en que Dios me ama y está conmigo, pase lo que pase. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esa confianza? ¿Cómo pasamos de la preocupación constante a la paz interior? No es algo que suceda de la noche a la mañana, es un camino, un proceso, un entrenamiento del corazón. Permítanme darles algunos pasos concretos, algunas actitudes que ayudan a crecer en esta confianza. Primero, hay que aprender a distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no está. Esto es fundamental. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar, el pasado que ya no existe, el futuro que aún no llega, las decisiones de otras personas, los acontecimientos externos. Toda esa energía gastada en lo incontrolable es energía perdida. En cambio, cuando enfocamos nuestra atención en lo que sí podemos hacer ahora, en este momento, en esta circunstancia, somos mucho más eficaces y mucho más tranquilos. Segundo, hay que practicar el abandono consciente. Esto significa que después de hacer lo que nos corresponde, hacemos un acto deliberado de soltar, de confiar, de entregar a Dios lo que no podemos controlar. Es como cuando un niño pequeño se cansa de caminar y levanta los brazos para que su padre lo cargue. No es pereza, es confianza, no es debilidad, es sabiduría. Saber cuándo hemos llegado al límite de nuestras fuerzas y dejarnos sostener por alguien más grande que nosotros. Tercero, hay que alimentar la fe con la oración, la lectura espiritual, los sacramentos. La confianza en Dios no brota automáticamente, hay que cultivarla. Y se cultiva en el encuentro con Dios, en la escucha de su palabra, en la recepción de su gracia. Una persona que reza todos los días, que lee el Evangelio, que se acerca a los sacramentos, está nutriendo su alma con la presencia de Dios. Y esa presencia va desplazando poco a poco los miedos, las ansiedades, las preocupaciones. Cuarto, hay que mirar hacia atrás y recordar las veces que Dios nos ha ayudado. Todos tenemos una historia de fidelidad divina. Todos hemos pasado por momentos difíciles en los que pensábamos que no íbamos a salir adelante y sin embargo aquí estamos. Esos momentos son tesoros de nuestra memoria espiritual. Cuando nos preocupamos por el futuro, es bueno recordar el pasado y decir, si Dios me ayudó entonces, ¿por qué no me va a ayudar ahora? Si su amor me sostuvo en aquella prueba, ¿por qué dudar de su amor en esta? Quinto, hay que aprender a vivir el presente. La preocupación siempre tiene que ver con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y si sucede esto? ¿Y si no se resuelve aquello? Pero el futuro no existe todavía y cuando llegue, llegaremos nosotros también con las fuerzas necesarias para enfrentarlo. Jesús nos dice, basta a cada día su propio afán. Hoy, tenemos que vivir hoy, con sus alegrías y sus dificultades, con sus tareas y sus descansos. Mañana ya veremos qué trae mañana. Pero hoy, ahora, en este instante, tenemos todo lo que necesitamos. Hay algo muy hermoso que descubren las personas que aprenden a confiar. Descubren que Dios les da la gracia en el momento en que la necesitan, no antes. Muchas veces nos angustiamos pensando, ¿cómo voy a poder soportar esto si sucede? Y la respuesta es, si sucede, Dios te dará la gracia para soportarlo. Pero esa gracia no te la da ahora, porque ahora no la necesitas. La gracia de Dios es siempre actual, siempre presente, siempre a tiempo. No es un depósito que acumulamos, es un don que recibimos momento a momento. He visto esto tantas veces. Personas que decían, yo no podría soportar perder a mi esposo, y cuando lo pierden, Dios les da una fuerza que no sabían que tenían. Personas que decían, yo no podría enfrentar una enfermedad así, y cuando la enfrentan, descubren recursos interiores que nunca imaginaron. No es que de repente se vuelvan superhéroes, es que Dios no abandona a sus hijos cuando más lo necesitan. Pero hay algo más. La confianza en Dios no solo nos da paz, también nos hace más sabios. Una persona que confía ve la vida con más claridad, toma mejores decisiones, actúa con más libertad. La preocupación nos enceguece, pero la confianza nos ilumina. Cuando no estamos dominados por el miedo, podemos ver las oportunidades que el miedo esconde. Podemos escuchar la voz de la conciencia que la ansiedad ahoga. Podemos actuar con valentía en lugar de reaccionar con pánico.
Piensen en esto. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones porque estábamos preocupados? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas hirientes porque estábamos angustiados? ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades porque el miedo nos paralizó? La preocupación no es buena consejera. En cambio, la confianza serena nos permite pensar con claridad, amar con libertad, actuar con prudencia. Recuerdo un matrimonio que estaba pasando por una crisis económica seria. Tenían la oportunidad de emigrar a otro país donde les ofrecían un trabajo muy bien pagado, pero eso significaba dejar atrás su familia, sus amigos, su parroquia, toda su red de apoyo. Estaban angustiados, no sabían qué hacer. Vinieron a hablar conmigo, les dije, primero, dejen de preocuparse. Segundo, hagan oración los dos juntos. Tercero, analicen con calma las opciones. ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? ¿Qué es más importante para ustedes como familia? Cuarto, tomen la decisión que les parezca mejor y confíen en que Dios bendecirá esa decisión, sea cual sea, porque la toman con buena intención y después de discernir. Pasó un tiempo y me contaron que habían decidido quedarse. No fue fácil. Tuvieron que ajustar mucho su estilo de vida, pero encontraron una paz que no habrían tenido si hubieran decidido por miedo o por ansiedad. Me dijeron, padre, lo que más nos ayudó fue dejar de preocuparnos. Mientras estábamos angustiados no podíamos pensar bien, pero cuando nos tranquilizamos y confiamos pudimos ver con claridad qué era lo mejor para nosotros. Esa es la gran diferencia entre decidir desde la preocupación y decidir desde la confianza. La preocupación nos empuja a tomar decisiones impulsivas, defensivas, dictadas por el miedo. La confianza nos permite tomar decisiones serenas, libres, dictadas por el amor y la prudencia. Y hay algo más que quiero decirles, la confianza en Dios no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. No nos libra de las pruebas, pero nos da sentido en medio de ellas. No nos ahorra el dolor, pero nos acompaña en él. Cuando confiamos en Dios, el sufrimiento sigue siendo duro, pero deja de ser absurdo. Sabemos que hay un sentido, que hay un amor que nos sostiene, que hay una luz, aunque ahora no la veamos. El problema de la preocupación es que hace del sufrimiento algo estéril. Nos angustiamos, nos atormentamos, pero no aprendemos nada, no crecemos en nada, no maduramos en nada, solo nos desgastamos. En cambio, cuando atravesamos el dolor confiando en Dios, ese dolor se vuelve fecundo. Nos purifica, nos fortalece, nos enseña, nos acerca a lo esencial. No deseamos el dolor, pero cuando viene, no lo desperdiciamos en pura angustia, lo vivimos con sentido. He conocido personas que después de grandes sufrimientos me han dicho, Padre, yo no quería pasar por eso, fue muy duro. Pero hoy miro hacia atrás y veo que en medio de aquel dolor, Dios me enseñó cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Me hizo más compasivo, más humilde, más sabio, más cercano a Él. No digo que valió la pena el sufrimiento en sí mismo, pero valió la pena lo que Dios hizo con mi sufrimiento cuando se lo confié. Esa es la alquimia de la confianza. Transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría espiritual. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es tan bueno que puede sacar bien hasta del mal, puede hacer fecundo hasta lo más estéril, puede iluminar hasta la oscuridad más profunda. Ahora bien, queridos amigos, hay que ser sinceros. Confiar en Dios es difícil. No es fácil soltar el control, no es fácil dejar de preocuparse, no es fácil creer que Dios cuida de nosotros cuando las cosas van mal. Hay momentos en los que la tentación de la preocupación es muy fuerte, en los que el miedo parece más real que la fe, en los que queremos aferrarnos a cualquier cosa que nos dé sensación de control. Por eso la confianza es una virtud que se ejercita, que se entrena, que se conquista poco a poco. No seamos duros con nosotros mismos si nos cuesta. No nos sintamos culpables si a veces la preocupación nos invade. Lo importante es reconocerla, no quedarnos instalados en ella, volver una y otra vez al acto de confianza, como el niño que aprende a caminar, se cae, se levanta, se cae de nuevo, se vuelve a levantar, poco a poco va ganando equilibrio, seguridad, firmeza. Así es también con la confianza en Dios. Al principio nos cuesta, nos caemos en la preocupación,
nos levantamos con un acto de fe, volvemos a caer, volvemos a levantarnos. Pero si perseveramos y no nos rendimos, si cada vez que nos sorprendemos preocupándonos volvemos a confiar, poco a poco esa confianza se va haciendo más fuerte, más natural, más profunda. Y algo hermoso sucede cuando la confianza madura, empezamos a vivir con más alegría. Porque la preocupación roba la alegría, la ansiedad apaga la luz del corazón. Pero cuando confiamos, cuando sabemos que Dios cuida de nosotros, cuando dejamos de cargar con todo el peso del mundo, el corazón se aligera, el alma respira, la vida recupera su gracia. No es una alegría superficial o ingenua, es una alegría profunda, serena, que puede convivir con el dolor, pero no se deja destruir por él. Es la alegría de quien sabe que está en buenas manos, de quien descansa en un amor que no falla, de quien camina con alguien que nunca abandona. Piensen en los santos. No vivían en un mundo de fantasía donde todo era fácil. Muchos de ellos pasaron por pruebas terribles, persecuciones, enfermedades, incomprensiones, fracasos, pero había en ellos una paz, una alegría, una libertad que asombraba a quienes los conocían. ¿De dónde venía esa paz? De su confianza en Dios. Habían aprendido a descansar en Él, a confiar en su amor, a vivir con la certeza de que Dios nunca falla. Queridos amigos, hoy quiero invitarlos a dar un paso en ese camino, un paso pequeño, concreto, real. Piensen en aquello que más los preocupa en este momento. Esa situación que les quita el sueño, ese problema que les roba la paz, esa incertidumbre que los angustia. Y pregúntense con sinceridad, ¿qué parte de esto está realmente en mis manos? ¿Qué puedo hacer yo hoy, ahora, de manera concreta y responsable? Hagan eso que pueden hacer. No lo pospongan, no le den vueltas en la cabeza, háganlo. Y después lo que no esté en sus manos, entréguenselo a Dios. No con palabras vacías, sino con un acto real de confianza. Digan, Señor, yo hice lo que podía hacer. El resto te lo confío a ti. Creo que me amas, creo que cuidas de mí, creo que tienes un plan mejor que el mío. No entiendo todo, tengo miedo, tengo dudas, pero confío en ti. Y después vivan el presente, este día, esta hora, este momento. No se adelanten a mañana, no se atasquen en el ayer. Vivan el ahora con presencia, con atención, con gratitud, por lo que sí tienen, por lo que sí es bueno, por lo que sí funciona. Porque siempre, siempre hay algo bueno si aprendemos a mirarlo. La preocupación nos hace ciegos a las bendiciones presentes. Estamos tan enfocados en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que tememos perder, que no vemos lo que tenemos, lo que está bien, lo que Dios ya nos ha dado. Qué diferente sería nuestra vida si cada noche antes de dormir, en lugar de repasar nuestras preocupaciones, repasáramos nuestras bendiciones. Si en lugar de pensar en todo lo que podría salir mal, agradeciéramos todo lo que salió bien. No es optimismo barato, no es negar los problemas, no es vivir en una fantasía. Es aprender a ver con los ojos de la fe, a reconocer la mano de Dios en lo cotidiano, a descubrir su amor en los pequeños detalles, a confiar en que quien nos ha dado tanto no nos va a abandonar ahora. Queridos amigos, Dios los ama. Los ama con un amor que no podemos ni imaginar. Los conoce mejor que ustedes mismos se conocen. Sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Cuenta los cabellos de su cabeza. No se olvida de ustedes ni un solo instante. Si cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ustedes que son sus hijos? No vivan preocupados por todo. Vivan responsables, sí. Vivan atentos, sí. Vivan comprometidos, sí. Pero no vivan angustiados, no vivan agobiados, no vivan como si todo dependiera de ustedes y Dios no existiera. Porque Dios existe. Dios es real, Dios es fiel, Dios es amor. Y ese amor es más fuerte que todos nuestros miedos, más grande que todos nuestros problemas, más sabio que todos nuestros planes. Confíen en Dios,
no de palabras, sino de corazón, no como una idea bonita, sino como una decisión existencial, no cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Porque es en la oscuridad donde la luz brilla más fuerte, es en la debilidad donde la fuerza de Dios se manifiesta, es en el momento de soltar cuando finalmente podemos recibir. La verdadera confianza no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. No es no tener dudas, es creer a pesar de las dudas. No es entender todo, es amar más allá de lo que entendemos. No es que nunca nos preocupemos, es que cuando la preocupación llega, la reconocemos, la ofrecemos a Dios y volvemos a confiar. Así que hoy, ahora, en este momento, si hay algo que los está agobiando, si hay algo que les quita la paz, si hay algo que los está consumiendo de preocupación, deténganse, respiren y hagan este acto de confianza. Señor, no puedo más con esto. No sé cómo va a resolverse. Tengo miedo, tengo dudas, me siento pequeño ante este problema, pero creo en ti, creo en tu amor, creo en tu providencia. Hice lo que pude hacer, ahora te lo confío. Cuida tú de esto, cuida tú de mí, cuida tú de los que amo. Y dame la paz de saber que estás conmigo, que no me abandonas, que todo lo haces para mi bien, aunque ahora no lo entienda. Y después de hacer ese acto de confianza, vivan de verdad. No en el futuro imaginario de sus preocupaciones, sino en el presente real de su vida. Abracen a sus seres queridos, hagan su trabajo con dedicación, cuiden su cuerpo y su alma. Busquen momentos de silencio y oración, agradezcan lo que tienen, disfruten lo bueno y cuando vuelva la tentación de preocuparse, vuelvan a confiar. Una vez y otra vez y otra vez hasta que la confianza se haga costumbre del corazón. Porque al final, queridos amigos, lo que mata no es el problema en sí, sino la preocupación por el problema. Lo que agota no es la prueba, sino la ansiedad por la prueba. Lo que nos roba la vida no es lo que sucede, sino cómo vivimos lo que sucede. Y podemos vivir agobiados, angustiados, atormentados por 1000 preocupaciones, o podemos vivir serenos, confiados, descansando en el amor de Dios que nunca falla. La elección es nuestra. Cada día, cada hora, cada momento podemos elegir entre la preocupación y la confianza. Y esa elección determinará no solo nuestra paz, sino también nuestra capacidad de amar, de servir, de vivir plenamente. Porque quien vive preocupado vive a medias, vive con el freno puesto, vive sin la libertad que Dios quiere para nosotros. En cambio, quien vive confiando vive con plenitud, vive con libertad, vive con esa paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Vive sabiendo que está en las manos de un Padre que lo ama infinitamente, que lo cuida con ternura, que lo guía con sabiduría, que lo sostiene en todo momento. Esa es la vida que Dios quiere para ustedes. Una vida de paz, no de angustia. Una vida de confianza, no de preocupación. Una vida de libertad, no de esclavitud al miedo. Y esa vida es posible, es real, está al alcance de todos. Solo hay que dar el paso de la confianza, ese paso que parece un salto al vacío, pero que en realidad es un salto a los brazos de Dios. Queridos amigos, no se preocupen más por todo, confíen en Dios. Hagan lo que les corresponde con responsabilidad y amor y dejen en sus manos lo que no pueden controlar. Vivan el presente con gratitud, miren el futuro con esperanza y descansen en la certeza de que Dios está con ustedes, que su amor no falla, que su providencia no se equivoca. No están solos, nunca lo han estado, nunca lo estarán. Dios camina con ustedes, Dios los sostiene, Dios los ama. Y ese amor es suficiente, es más que suficiente, es todo lo que necesitan para vivir en paz.